platicarles un poco sobre los temas que están en Sonora desde el punto de vista político. Normalmente me dedico yo a los temas nacionales, allá está mi responsabilidad en el tema federal, aunque represento a Sonora, y pues veo con interés y a la vez con preocupación pues cuando se discute el tema del presupuesto. Ahora el presupuesto de Sonora y terminamos el presupuesto federal, y veo la problemática y lo que está sucediendo en los tres órdenes de gobierno, tanto municipales como federal y estatales, y veo que hay una crisis muy seria. El presupuesto público, en este caso el que se está discutiendo en Sonora, pues no es diferente al presupuesto y a la problemática del presupuesto federal. Es un presupuesto que yo considero que tiene cáncer progresivo, que está enfermo, que tiene gangrena, y lo mismo opino del presupuesto federal, que cada vez ese presupuesto representa más los intereses de élites de la clase política que tienen secuestrado en una maraña de intereses a ese presupuesto. Por eso vemos que el presupuesto crece, en Sonora se duplica cada 6 años. Así veíamos que un presupuesto que tenía, cuando entró Eduardo Burrs, 15,000 millones, terminó en 30,000 millones, en una época en que no hay gran inflación, y lo mismo ocurrió con el gobierno anterior, y así sucesivamente. Y vemos que ese crecimiento, como el crecimiento que ha tenido en 3 años el gobierno federal en su presupuesto, más de 25%, pues no se traduce en una mejora en la economía, no activa ni mueve a México, y está muy por arriba su crecimiento del presupuesto familiar, ¿verdad? Entonces, vacas gordas para la clase política significan vacas flacas para los ciudadanos. Es un presupuesto que no es flexible, que representa el despilfarro y la corrupción. Es un presupuesto que ya no da más de sí, que es un presupuesto que tiene que vivir con adicción a las deudas y a los impuestos, y pues que privilegia el gasto corriente. Esto no es de ahorita, es algo que ha ocurrido desde hace décadas. Es un modelo equivocado que piensa que el gobierno va a mover a Sonora, y lo mismo, les digo, ocurre con los municipios. Es un problema serio, pero es un problema estructural, no es un problema de coyuntura, es un problema de fondo, y cada vez se va a poner peor. Entonces, si queremos resolver, patear el bote para enfrente, que es lo que significan más impuestos y deuda, pues estaremos cometiendo el mismo error que se está viviendo a nivel federal, donde del 2012 a la fecha, cada mexicano está pagando 80% más de impuestos per cápita. Pues imagínense, con esa sangría estamos matando la gallina de los huevos de oro. ¿Y qué pasa con ese dinero en el gobierno federal? No se nota. Bueno, lo mismo ocurre en Sonora. Históricamente, este presupuesto, pudiéramos decir que no tiene un problema de ingreso, porque se duplican los ingresos del gobierno, muy por arriba de los ingresos de las familias, y es un problema entonces de gasto, un problema de egresos. Y en esto podemos seguir metiendo dinero bueno al malo. No es un problema de quién conduzca el auto. El auto no sirve, es un auto viejo, es una manera equivocada de pensar que desde el gobierno, desde la clase política se van a resolver los problemas de la gente. Y todo está cambiando. Necesitamos empoderar al ciudadano, necesitamos que el dinero esté en las manos de la gente. Y así, pues, vemos cómo la única solución que se tiene es patear el bote para enfrente, y la bomba va a estallar, y va a estallar más adelante, porque está enfermo de cáncer este presupuesto de Sonora. Y por lo tanto, más vale entrarle a fondo desde ya. Las deudas que se presentan hoy, que significa un incremento de 16,000 a 32,000 millones de pesos en Sonora, es un escándalo.
Esto puede ser un escándalo nacional si se aprueba. Es un nuevo Moreirazo. Moreira, en Coahuila, tenía una deuda menor, 31,000 millones de pesos, y está temblando todavía y hasta la fecha y para las próximas generaciones el estado de Coahuila. Resolvamos en Sonora de la mejor manera esta problemática que viene arrastrándose sexenio tras sexenio. Ayudemos al nuevo gobierno a entrarle al toro por los cuernos. No queremos un nuevo escándalo nacional. En ese sentido, imagínense que a nivel nacional seguir con el mismo presupuesto pues significa, ya les dije, que subir el 80% en solo 3 años de impuestos y no resolvió nada. La deuda a nivel nacional crece al 10% anual y entonces ahorita ya estamos en niveles alarmantes de deuda. En Sonora, si se aprueba este presupuesto, cada niño va a deber 80,000 pesos. Y si tomamos en cuenta que la mitad de la gente tiene problemas de ingreso, está en zonas, en algún grado de pobreza, y pobreza extrema, pues menos, pero también un buen número de sonorenses en pobreza extrema, y le duplicamos la deuda, pues entonces cada familia en México, en pobreza, digo, pero cada familia en Sonora va a deber 330,000 pesos. Cada familia 330,000 pesos. Cada niño que nazca en Sonora va a deber 80,000 pesos, producto de las enormes deudas locales y federales. Entonces tenemos que ponerle un hasta aquí. ¿Qué síntomas están viendo de esta problemática? Pues que la electricidad en México cuesta el 50% más cara que lo que debería de costar o que cuesta en Estados Unidos cruzando la frontera. Que la gasolina, cuando bajó el principal insumo de la gasolina a la mitad, pues cuesta 40% más cara que cruzando la frontera, porque el gobierno está quedándose con estos ingresos que deberían de estar en las manos de las familias. Y en Hermosillo el agua no está subiendo 60%, está subiendo 75%. Entonces, ¿dónde le vamos a parar? ¿Cuándo la gente va a decir, ya basta? Entonces tenemos que tener pues una alternativa. Por eso creemos que el problema de la deuda de Sonora tiene que ser enfrentado. Y que si se tiene que refinanciar, que solamente se refinancie lo que verdaderamente va a lograr mejores condiciones y no se refinancie nomás porque se van a tener de comisiones más de 800 millones de pesos, que luego sabemos que esas comisiones les encantan a los políticos y cada gobierno anda reestructurando porque la mitad va por debajo de la mesa como comisiones a los gobernantes. No se permiten deudas para pagar deudas, para eso se hacen las reducciones de gasto. También pues vemos con preocupación cuando se ocultan deudas, como esa de bonos educativos que el gobierno federal obligó a los estados y que hace unas semanas se aprobó de nuevos 1.276 millones de pesos nuevos de deuda. Entonces, es la danza de los millones. Los gobiernos históricamente en Sonora han duplicado la deuda, excepto Félix Valdés y López Nogales. El servicio de la deuda, ya si se aprueban estas nuevas deudas en Sonora, van a significar el 10% del presupuesto para este servicio de la deuda. Y eso significa que los bancos se van a estar llevando más recursos que lo que se destina para salud, que se destina para combate a la pobreza y programas sociales, y que lo que se destina para seguridad pública. Es un problema, les decía, estructural, no de flujo. Las deudas en manos del gobierno siempre son malas, porque existen muchos incentivos para que esas deudas beneficien al presupuesto actual, pero con cargo a otros gobiernos y a la siguiente generación. Entonces, por eso pusimos una iniciativa, presentamos una iniciativa hace 4 semanas, con aval de todo mi grupo parlamentario, en donde pedimos 0 deudas, y también para todos los gobiernos de todos los partidos, pero también que haya causas penales, esto es cárcel, para aquellos gobernantes que den deudas.
Si ustedes analizan la historia de las deudas en manos de los políticos, son nefastas. Siempre son nefastas. ¿Por qué? Porque es la manera en que buscan obtener un beneficio. Disfrute hoy, paguen mañana. Disfrutemos los papás y paguen nuestros hijos. Los gobiernos no pagan deudas. Los gobiernos solamente representan el costo que cada uno de los ciudadanos vamos a tener que pagar en el futuro. La única fuente de ingresos de un gobierno son los impuestos. Entonces, a los ciudadanos se les tiene que decir, cuando se contrata una deuda, se les tiene que decir que esa deuda se va a pagar con nuevos impuestos, porque los impuestos enormes que está pagando la sociedad civil, ya les dije que subió del 2012 a la fecha 80% más de impuestos per cápita o por persona en México, pues van a tener que ponerse, ya están gastados esos impuestos. Entonces nuevas deudas son nuevos impuestos que se tienen que poner en el futuro para nuestros hijos, adicionales. Y con eso estamos asegurando de que el país no crezca, porque le ponemos una camisa de fuerza a las futuras generaciones, como la camisa de fuerza que hoy tenemos aquí en México y que no nos permite crecer más del 2%. Un país que podría crecer mucho más, al 5 o 6%. Si pensáramos que el dinero no lo necesitamos en el presupuesto público, si pensáramos que para que una economía se active necesitamos que esté en las manos de la gente, y verás, si la gente no mejorando su ingreso y gastando más, no activaba la economía interna. Y verás, si las empresas teniendo más dinero, en lugar de que se lo lleve el gobierno con estos impuestos confiscatorios, no estuviera invirtiendo y generando empleos, que es la única solución a la pobreza. Este país sería otro. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos que no endeudemos más. No podemos nuevas deudas. Y si hay platos rotos del anterior gobierno, que se diga cuáles son, que se establezca de qué dimensión es eso, y vamos viendo que se estructure de la mejor manera. Pero ni un peso más de deuda, porque no es un problema de más ingresos para el gobierno. Entre más ingresos le damos al gobierno, más mal le va a los ciudadanos. Necesitamos que el gobierno se apriete el cinturón y no que se lo aprieten los ciudadanos. Necesitamos que el gobierno despilfarre más. Y como un ejemplo les pongo el aumento del 75, que no es del 60, del agua en Hermosillo. Y aquí necesitamos ver la causa del problema. Yo les puedo decir lo que yo viví en Agua de Hermosillo. Yo lo administré un año pasaditos, y pues ese organismo tenía 0 deudas. Y desde el primer momento, desde el primer mes, y ahí están los registros contables, históricamente un sistema que había tenido números rojos, tuvo, por arte de magia, al ser administrado por el municipio, números negros. Y pues luego empezaron las presiones de un sindicato que tiene secuestrado al organismo y que no se le ha entrado. Y pues enfrentamos una huelga de casi 3 meses. Y ahí nos dimos cuenta que el sistema podía operar con 60 empleados sindicalizados. Así operó, con 60 sindicalizados. No puede operar de manera permanente, pero les dice del tamaño del subsidio que los ciudadanos que pagan sus cuotas de agua están haciendo a un contrato colectivo leonino que está secuestrado por grupos de interés y a los cuales se les tiene que reducir. Ese organismo puede operar con 1/3 parte de la carga laboral que hoy tiene. Entonces, antes de pensar en nuevos impuestos, en nuevos costos y tarifas de agua, tenemos que pensar en que el gobierno haga bien su trabajo. Y si para eso se requieren reformas laborales, pues hay que hacerlas. Y si para eso se necesita llegar hasta el punto límite de una huelga en Hermosillo para que se reduzca esa enorme carga burocrática que tiene privilegios laborales muy por encima de los patrones que son los ciudadanos de Hermosillo, y que cuando trabajan tienen condiciones laborales muy por abajo de ese contrato colectivo. Entonces tendríamos que revisar qué tanto ha subido la burocracia en un sistema de agua. Es un tiradero. Yo no voy a hablar de corrupción, es un despilfarro. Y habría que ver esa historia, porque ¿qué ha pasado? Un organismo que tenía 0 deuda, pues ahora resulta que tiene deudas millonarias. Lo mismo está pasando en el Estado y lo mismo en los municipios. Que el Estado ahora, en su pretendida estructura de deuda, que se piensa duplicar la deuda, esté asumiendo los platos rotos de los municipios, es tremendo.
es volver a incentivar a los municipios de Sonora, que también están tremendamente endeudados, de todos los partidos, y temblando. Síganse endeudando porque papá gobierno estatal los va a asumir todas las deudas. Ahora, las deudas de un municipio que deben de asumir los moradores de ese municipio las están absorbiendo todos los demás municipios. Y aquel municipio que no se endeudó va a tener, y los pobladores de ese municipio van a tener que pagar igual que los que irresponsablemente tuvieron gobiernos que no se tentaron el corazón para endeudar a la gente. Entonces, pues mi planteamiento, y no me puedo quedar callado, es que estamos frente a una nueva realidad. Tenemos que cambiar el sistema, y en lugar de andar pensando en más impuestos y en nuevas deudas, que lo único que van a provocar es una agonía mayor en el futuro, le entremos a fondo. Y en ese sentido, pues yo pienso que un presupuesto para un nuevo gobierno, que es copy-paste, como dicen los chamacos, que es copia y péguese, idéntico que el gobierno anterior, pues simplemente va a provocar que los resultados sean los mismos. En ese sentido, el mundo se está reinventando, todas las formas de resolver las necesidades de la gente en todo tipo de actividades se está reinventando, el gobierno se tiene que reinventar y no debemos de permitir que el nuevo gobierno, por temor al costo político, por falta de visión de lo que debe suceder en el mundo, o por preservar privilegios para élites que se benefician del presupuesto público, que es recurso de todos los sonorenses, no tomen las decisiones. Yo creo que todos los diputados, todos los partidos, todos los ciudadanos debemos de apoyar al gobierno, pero para que transforme, y no para que apruebe un presupuesto idéntico al anterior. Esa es mi posición, y pues a las preguntas que ustedes me quisieran hacer, con todo gusto. ¿Cómo distribuye este 75%? Porque se habla del 60%. Se habla del 60%, pero luego trae ¿cómo se llama? Piramidaciones, porque es un porcentaje sobre el otro porcentaje. Entonces ahorita en la mañana me hicieron la cuenta y llegaba en un promedio de 75%, incluso con impuestos. Entonces, si quieres te mando el cálculo en un momento más. Entonces a marzo, ya que aumenta el 75%, ya sería 75%. Pero así es. Entonces, pues, ¿de qué va a servir esto? De nada. Hace 2 años la administración municipal le subió 50% y a lo mejor la gente ni se dio cuenta cuando andaba lo del común, que por cierto, no creo que el gobierno deba de tener más recursos, que me opuse también al común, a un gobierno de mi propio partido. Entonces, yo no lo estoy viendo esto de tipo partidista. Yo creo que es un asunto de ciudadanos que necesitamos limitar al gobierno y que el gobierno cumpla con su tarea. ¿Qué otra cosa tenemos que ver en el sistema de agua? Bueno, si se va a cobrar el costo del tratamiento del agua y ya se paga algo de tratamiento del agua en el recibo, pues ver cuánto cuesta ese tratamiento del agua. Y ¿qué no se va a recuperar dinero por la venta del agua? ¿O se piensa regalar a los amigos esa agua tratada? ¿Verdad? Porque el agua no se destruye. El agua simplemente se usa, se contamina y luego se trata, ¿verdad? Entonces, o no tiene valor el agua. Y entonces, ¿por qué andamos pensando en desaladoras si el agua es muy valiosa y Hermosillo tiene mucha agua de la que ya usó? Porque no se destruye. ¿Que no vamos a tener recuperación de eso? Pues la gente no es tonta. A la gente hay que decirle las cuentas correctamente y hay que publicar ese contrato colectivo para que la gente sepa ese robo que se está haciendo en despoblado con los recursos que van al sistema de agua, y no de ahorita, de mucho tiempo atrás. Entonces, yo estoy de acuerdo en que los nuevos gobiernos en Sonora y en los municipios no son los culpables, pero las finanzas públicas están enfermas y al punto del colapso, y entonces necesitamos gobiernos de todos los partidos en Sonora que le entren al toro por los cuernos. Tocando el tema de la desaladora, se habla por especialistas de que saldría pues mucho más caro el agua de la desaladora para los hermosillenses. En su experiencia como exalcalde, ¿cómo lo ves? Pues mira,
En mi época la desaladora costaba 8 pesos, estamos hablando de pesos históricos de hace 15 años, y el agua en la agricultura de Hermosillo o de las zonas aledañas, incluso lejos, costaba 3 centavos el metro cúbico. Estamos hablando del agua a granel, antes de llegar a los hogares, ¿no? Entonces es un asunto de pesos y centavos, pero además, pues a mí me tocó administrar el sistema de agua solamente un año pasaditos, y traer agua tan cara, que ahorita cuesta 17 pesos, más otros pesos nomás por hacer las mínimas adecuaciones, 20 pesos, 17 pesos, para que la mitad se vaya por los agujeros de los sistemas de agua de la época cavernaria. Pues por favor, o sea, ¿cuánto les va a salir a la gente? Y si supiéramos que una ciudad se va a surtir con pura agua desalada, si tú pagas 250 pesos, más vale que el gobierno le diga, vas a pagar ahora 1,000 pesos, 4 veces más, por ese mismo consumo. Entonces, pues se juega mucho a las palabras, pero si ya está un acueducto que trae agua de una zona que costó mucho menos, que fue el agua viene del río Bavispe. Es un agua que ya ahorita cuesta muchísimo menos que el agua desalada. ¿Por qué se les va a condenar a los ciudadanos a pagar aguas más caras? Pero además ya está construido. Una pregunta sobre el mismo tema, senador, es en respecto al valor, el monto que cuesta hacer una desaladora. Se habló de 400 millones de pesos para esa desaladora, cuando, por ejemplo, sabemos que hay desaladoras en Estados Unidos que valen 10 millones de dólares. Pero siempre que hay grandes inversiones, a mí me aterroriza, porque hay grandes negocios. Por eso a los gobiernos les encanta resolver las cosas con un Rolls Royce cuando se pueden resolver con un cochito, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí va el moche, ¿no? Y es algo que yo no estoy diciendo nada que no sepa el 99% de la gente. ¿Se puede comprar se puede hacer una desaladora con 400 millones de pesos? No sé, el costo, nomás te digo, sería de 17 pesos. Y pues si ya tenemos hecho un acueducto con agua que además es mucho más barata, y si el traerla de la sierra de bajada es también más barato porque es carísimo bombear el agua desde la orilla del mar, pues no aguanta la lógica. Entonces, pues es un asunto de pesos y centavos, pero si se quiere o si se cree que una opción es mejor que la otra, el gobierno anterior juzgó que era todavía más barata la traída de agua del Novillo que por acueducto viniendo de Gravedad, pues no veo por qué ahorita cambiaron tanto los números. Hay que enseñarles los números y que la gente sepa cuánto va a pagar en una opción y en otra. O sea, son discusiones estériles que buscan poner un manto de oscuridad a algo que debería estar en la luz. El problema de los sistemas de agua y de la administración de los servicios públicos es que el gobierno es pésimo administrador. Nunca había habido tanto dinero en los municipios y en los estados. Ya les dije que se duplica el presupuesto cada 6 años, y nunca habían estado tan mal los servicios de gobierno. Nunca se le había metido tanto dinero a la educación en México, en manos 100% del gobierno, y nunca habíamos tenido tan malos resultados educativos. ¿Cuánto cuesta un niño nomás por pura nómina en Oaxaca? La peor educación del país. La de Sonora también es mala, la de todo el país es mala, pero la de Oaxaca es la peor. Cuesta 58,000 pesos por niño. Bueno, para abatir la pobreza, el gobierno federal destina 907,000 millones de pesos. Si ustedes hacen la cuenta y dicen, ¿cuál es la prioridad social en este país? Abatir la pobreza extrema. 11,5 millones de mexicanos están en pobreza extrema por el mal rumbo del país, porque no se le deja a los ciudadanos desarrollar sus capacidades y sus talentos, porque se les pone una camisa de fuerza con regulaciones, con impuestos. ¿Cuánto costaría acabar esa pobreza extrema en 1, 2 o 3 meses? Pues si yo digo, y no estoy de acuerdo en que sea el camino, pero hago un ejercicio aritmético y digo, le vamos a dar 2 salarios mínimos, 4,000 pesos a cada familia en pobreza extrema. ¿Cuánto creen que se requeriría para eso? 151,000 millones de pesos. Y acabamos
financieramente, aritméticamente, de un plumazo la pobreza extrema en este país de 11,5 millones de habitantes. Y los otros 750,000 millones de pesos, ¿dónde se quedan? En intermediación política, en corrupción y en gastos clientelares. Es el negocio de la clase política, dentro y fuera. Senador, ahorita me lo vamos aterrizando aquí en Sonora, en Hermosillo, sí. Ahorita que hablan, por ejemplo, el año pasado, en este año fiscal, fueron 48,000 millones de presupuesto para Sonora. Para junio ya no había dinero. ¿Cuál es su respuesta a ese déficit? ¿O esa no hay dinero para terminar el año? Que el gobierno y su presupuesto público trabajan para las clientelas políticas. O sea, el presupuesto está secuestrado por beneficiarios afuera y adentro. En el sistema educativo, pues el sindicato. En los municipios, la burocracia. Ustedes analicen cómo ha crecido la burocracia. Entonces, no hay dinero que alcance. Entonces, por eso necesitamos ya no darle más dinero al gobierno. Y mucho menos en forma de más impuestos y más deudas. En Sonora se está planteando nuevas deudas, además de la reestructura. Y eso no es bueno ni siquiera para el nuevo gobierno, porque se va a acordar de mí. Si lo logra, dentro de 2, 3 años le va a estar tronando la bomba. Necesitamos ayudarle al nuevo gobierno a resolver de fondo. Y si hay que asumir costos políticos para reducir el gasto y el costo del despilfarro que hay en el presupuesto del Estado de Sonora, le entramos políticamente para que no haya costo para el actual gobierno únicamente, sino que lo asumamos todos. ¿Fue un mal administrador Guillermo Padrezas, el gobierno de Sonora? Son malos administradores todos los gobiernos de todos los partidos a nivel municipal, estatal y federal en el país. ¿Por qué? Porque piensan que desde la burocracia, desde el presupuesto público y los políticos van a resolver todas las necesidades de la gente. Y yo le digo a la gente, no se crean, es puro populismo. El gobierno es mejor mientras menos disperso esté. ¿Cuál es la principal función del gobierno? Seguridad y justicia. Y es lo que más mal hace, porque nadie puede hacer esa función. Y de otras funciones importantes como educación y salud, dele la lana a los ciudadanos y van a ver que los ciudadanos gastan mejor el dinero que lo gastan los burócratas y los políticos. ¿Qué tanto le afecta? Entonces yo quiero saber cómo resolver las cosas. Ciudadaniza el presupuesto público. Y a nivel municipal, por ejemplo, ¿qué tendríamos que decir? Pues el predial es la cuota de mantenimiento para tu colonia. Es como si tú vivieras en un condominio y pagas una cuota de mantenimiento y el gerente del condominio se lo lleva para resolver y arreglar su casa. No, se tiene que quedar en la colonia. De ese tamaño y en ese sentido es como tenemos que transformar los presupuestos de México, de Sonora y de Hermosillo. Pero si seguimos como vamos, en los próximos 2, 3 años nos va a tronar el cohete porque ya está hasta acá la gente. Respecto a ese camino. ¿Qué tanto le afecta la corrupción a los políticos o a un gobierno? La política se ha convertido en un gran negocio. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista material, beneficia la corrupción a los políticos, es perjuicio para los ciudadanos. Y como no pasa nada y porque nadie se va al bote, pues no hay consecuencias para nadie. Toda la clase política se tapa con la misma cobija. Por eso lo que hicimos nosotros es proponer hace 5 semanas 35 senadores el proyecto, la iniciativa change.org/50 menos, 50% de presupuesto menos para el Senado, para la Cámara de Diputados, para el Instituto Nacional Electoral, para los partidos políticos y para Presidencia de la República. Presidencia de la República se gasta 20 millones de pesos diarios en imagen. ¿Y cuánto se gasta en el Instituto Nacional Electoral? 42 millones de pesos diarios de todos los ciudadanos. Entonces está muy fácil resolver las cosas. Necesitamos quitarle poder y dinero a la clase política. Yo quisiera ver que aquí en Sonora se pusieran de acuerdo los partidos políticos a bajarse a la mitad el presupuesto público. ¿Cuánto ha subido el presupuesto público, el presupuesto de los partidos de hace 2 años? No voy a contar ni voy a comparar el presupuesto del año pasado, porque fue año electoral, un año no electoral. Del 2014 a lo que se propone ahorita es un 50% más de presupuesto público para los partidos. ¿Quiénes ganan? La clase política de todos los partidos.
¿Cuánto sube el presupuesto del Congreso? 15%. ¿Quiénes ganan? La clase política y pierde la gente a nivel municipal, estatal y federal. Y las autoridades están ahorita maniadas y piensan que van a tener que seguir con el mismo sistema, con el mismo presupuesto. Entonces yo quiero que cambie el presupuesto de Sonora. Yo quiero que sea muy diferente al otro presupuesto que heredó, pero no quiero que sea igual. Y ahorita se está presentando un presupuesto idéntico. Pues no que tan enojados con el anterior gobierno. Senador, ¿cómo creerle si cuando fueron gobierno los panistas no era tan crítico como ahora? Siempre ha sido crítico y cada vez está peor. Yo cada vez lo veo con más claridad y he llegado a esas conclusiones. La deuda en manos de los políticos es mala. El dinero tiene que estar en las manos de la gente. El gobierno tiene que hacer menos cosas porque el que mucho abarca poco aprieta. Pero además el gobierno quiere decir que es el ajonjolí de todos los males, él los va a resolver todo. Y dice que hay que quitarle a uno para darle a otros porque el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Yo les digo a los ciudadanos, vamos pidiéndole al gobierno que haga menos cosas pero bien hechas y que sean las más importantes. Entonces, ¿cómo creerme? Pues a la luz de lo que vemos. Cada gobierno en el pasado ha hipotecado a Sonora y cada vez es peor. Y lo mismo a nivel nacional, salvo los 12 años de gobiernos panistas que no hubo grandes endeudamientos. Tuvimos otros errores y vacíos, como no haber cambiado el sistema y haber seguido administrando un sistema que ya no daba para más, como está planteándose en el presupuesto que el nuevo gobierno plantea para Sonora. Es un sistema, es una propuesta presupuestal que busca preservar el viejo sistema corporativista que no da para más. Entonces, pues yo les invitaría a que viéramos. En esas deudas perdimos la carretera de 4 carriles. Esa carretera se hizo con recursos de todos los sonorenses, ni un peso de deuda, y después la tuvimos que perder pagando deudas de gobiernos. Y lo mismo el Vado del Río. Entonces, la historia es clara, no hay que más que escarbarle un poquito. Las deudas en Sonora siempre han sido malas. Por eso, si hay platos rotos, si hay deudas ocultas, que se junten y que se pongan arriba de la mesa, y estos son los platos rotos que dejó el anterior gobierno. Pero nuevas deudas para invertir, no. Del presupuesto que ya se tiene, que se invierta, porque todo el presupuesto de Sonora, ahorita y antes, ha sido puro gasto corriente. O sea, este gobierno anterior y los anteriores, todos se lo llevan para gasto corriente, para atender élites corporativas y grupos de interés dentro de la burocracia y fuera, incluso intereses empresariales y económicos aliados al gobierno. Hace falta más políticos congruentes. Los políticos, si usted dice que faltan de mal administradores y roban, ¿hacen falta más políticos en la cárcel y que se les quite lo que hayan robado? Por supuesto que sí, la impunidad, pero no nomás políticos. En México el 97% de los delitos no se castigan. Y sin embargo, hay 150,000 personas allá dentro de las cárceles, familias deshechas, que no tienen ni cometieron un delito que tenga una víctima. O sea, no afectaron a nadie. Y están años y años esperando a que alguien los juzgue. Entonces digo, está tan claro, no confiemos en los políticos, confiemos en los ciudadanos, hagamos al gobierno más chiquito y que se ajuste el cinturón. No le demos más dinero, ni le demos la oportunidad de más deuda. La deuda es simplemente el anuncio de impuestos en el futuro. O sea, los impuestos que se cobran hoy en día en Sonora, en México y en Hermosillo y en cualquier municipio ya están gastados. La deuda nueva, o la deuda que tenemos, se tiene que pagar con nuevos impuestos. No hay de otra. Le tienen que decir a la gente que 32,000 millones de pesos van a ser pagados por nuestros hijos, porque la reestructura significa pasar el bote más para enfrente cuando la deuda se reestructuró hace 2 años. Entonces digo, tan fácil, o sea, no se le habla con la verdad a la gente. Y esto ya está tronando, es la punta del iceberg, lo que está pasando en los sistemas de agua, lo que está pasando en general
en diferentes servicios de mala calidad. Necesitamos ahora ese dinero, incluso el dinero público, dárselo a los ciudadanos para que ellos escojan cómo gastarlo mejor en salud o en educación. Bueno, ya existen pues, reformas ahí, talento, pues, cosas. Sí, hace falta la voluntad política. Yo invitaría a los nuevos gobiernos de Sonora, de todos los partidos, a que le entraran al toro por los cuernos, y invitaría a todos los diputados a que se sumaran a esos gobiernos siempre y cuando quieran transformar. Y una manera de transformar es eliminar esa gran burocracia. Los gobiernos de Sonora pueden operar con la mitad de la gente. Con la mitad de la gente pueden operar. Casi se oye como... Y pueden operar con la mitad de los programas que tienen hoy en día. Que eso va a generar, pues, sí, gritos y sombrerazos de quien hoy se beneficia de eso. Sí. Sí. ¿Que puede haber huelgas? Sí. Pero yo no veo otra cosa para solucionar el futuro de nuestro estado y de los municipios de Sonora. Tan sencillo como eso. Senador, ya una pregunta más. ¿Qué mensaje le dejaría usted a la iniciativa privada? Sé que está dentro del área de las políticas económicas en el Senado. ¿Qué le diría usted a los empresarios sonorenses respecto a este tema que ha tratado y que lo ha abordado durante todo este tiempo? Yo les diría a ellos que son los únicos que pueden generar riqueza. La riqueza no se genera desde el gobierno, y son los emprendedores chiquitos, desde el carpintero, desde el pequeño comerciante hasta una empresa grande, y que no sean tan agachones, que hablen las cosas, porque ellos sí entienden de finanzas y saben que las deudas y de los malos gastos, que no anden con componendas con el gobierno ni con sometimientos, que veía mucho más valentía hace 10, 15, 20 años en Sonora, y que disentir no es pecado. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.